Estamos en el Tiempo Análisis, en la tertulia de esta noche con Juan Fernández Miranda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va? Pues mira, hay tres periódicos que van con el asunto Franco. El Periódico de Cataluña: un decreto blindará la exhumación de Franco. El Confidencial.com también: la familia Franco, el gobierno lanza fake news, exhumar es casi imposible, cierro comillas, porque eso lo ha dicho alguien de la familia Franco, evidentemente. El Independiente.com: 18 de julio, sin novedad en el Valle de los Caídos, junto a una fotografía. Y luego está el tema arranca en ABC: la suspensión de Puigdemont abre otra crisis entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. El Mundo: la suspensión de Puigdemont enfrenta a Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y bloquea el pleno del Parlamento. La Vanguardia: la suspensión de Carles Puigdemont dinamita la unidad del soberanismo. Y también El Español: Esquerra Republicana se enfrenta a Junts per Catalunya al aceptar la suspensión de Puigdemont. Y luego hay dos periódicos que van con el asunto de Ryanair. La Razón: Ryanair cancela hasta 400 vuelos en España por la huelga. Y también El País: Ryanair cancela 400 vuelos en España y dejará en tierra a 50.000 pasajeros. Pero El País dedica bastante espacio también a una noticia importante. Sudáfrica rinde homenaje a Nelson Mandela, icono contra el apartheid y un gigante de la historia, porque hoy se cumple el centenario de su nacimiento, si no recuerdo mal. No lo recuerdas mal. Por eso vamos a dedicar unos minutos a recordar esta figura, este icono, este activista político. Ha dedicado bastante tiempo a elaborar una biografía diferente. Nuestro compañero Javier Fariñas es colaborador de La Linterna de la Iglesia, redactor jefe de la revista Mundo Negro. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, has presentado esta tarde este libro en Madrid: Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island. ¿Por qué este título? Bueno, pues el título no es nada más que un pellizquito a su historia. Yo creo que, pues a los que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación, lo primero es decir, yo soy un periodista que ha escrito una biografía, no me he pretendido meter en la piel del historiador o de nada, que sí que yo pues he abordado la historia de Nelson Mandela. Y dentro de esa historia, pues es un pellizquito. En Robben Island, en esa cárcel en la que estuvo buena parte de sus 27 años de prisión, pues a Mandela pues pasaba, entre otras cosas, el tiempo jugando a las damas, ¿no? Entonces él tenía una forma curiosa de desalentar a los que tenía enfrente, que era ralentizar al máximo cada una de las jugadas. Entonces él ralentizaba, claro, tiempo tenía el hombre para todo el mundo. Tiempo todo. Eso, entonces ralentizaba y a todos sus oponentes los exasperaba. Entonces, claro, los ponía de los nervios y al final acababa ganando la partida, ¿no? Buena parte de esa actitud, que evidentemente era jugar a las damas, pero también era un poco la actitud vital, ¿no?, que él tuvo ante muchas cosas, luego la trasladó al ámbito de la política. O sea, de cuando salió de la cárcel del 90 al 94, en buena parte de esos meses, dificilísimos en la Sudáfrica del momento, él pues fue un jugador sobre un tablero complejísimo. Buena parte ralentizaba los movimientos para desde la perspectiva, ¿no? También. Claro, pero también el gobierno del Partido Nacional hubo ocasiones en las que también jugó a las damas con él, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues es un pellizquito de la historia de Mandela, pero que me parecía, simpático y significativo de su forma de hacer y de abordar su vida y la vida del país en el que le tocó vivir. Es contar la vida de Mandela a raíz de los relatos que hacen personas que estuvieron en su entorno. No, es una biografía al uso. O sea, digamos, a mí lo que me pide San Pablo cuando, ante este centenario, afrontar el reto de contar la vida de Mandela, es hacer una biografía. Y yo le pregunté a la directora editorial, a María Ángeles López: oye, pero esto, ¿qué me pides? Y dice: Javier, que alguien que coja el libro se entere de la vida de Mandela. Esas fueron las indicaciones. El mundo editorial funciona, no digo que todo el mundo editorial funcione así, pero en mi caso fue así, ¿no? Entonces, a la hora de investigar, evidentemente, pues Mandela ya había fallecido hace 4 años. Entonces, pues yo me pongo a investigar. Y entonces, a la vez que rasco de la vida de Mandela, lo que me aparece es un pueblo. O sea, yo creo que Mandela, evidentemente, es un individuo extraordinario, con sus sombras también, que no son pocas, y algunas pues relativamente importantes, pero al rascar en la vida de la persona, lo que aparece es un pueblo. O sea, Mandela es una obra colectiva. Mandela no pudo ser Mandela sin su madre, sin Lázaro Sidelsky, el del bufete judío de abogados que le contrató y que primero le dijo: Nelson, si te metes en la política,
vas a arruinarte, tu familia va a desaparecer, tu vida va a ser una utopía y al final acabarás en la cárcel. No te metas en política. No le hizo caso. Entonces, que si personas más o menos conocidas, más o menos cercanas, y algunas a las que ni siquiera conoció el propio Mandela, son las que hicieron posible que Nelson Mandela fuera quien fue. O sea, Mandela es al final lo que brilla de una historia que es muy colectiva. A nosotros los que nos dedicamos a contar cosas, claro, nos ponen una persona así, pues claro, pues se nos van las preguntas y se nos van las inquietudes hacia la persona. Pero me parece que Mandela, con su forma de ser, lo que hizo es homenajear a un gran pueblo. O sea, Mandela nace cuando ya el Congreso Nacional Africano pelea en la Conferencia de Versalles por la igualdad de negros y blancos a primeros del siglo XX. Entonces, bueno, yo creo que es un icono, pero el icono real para mí es el pueblo sudafricano. La figura de Mandela es la figura de un pueblo, de la colectividad de un pueblo frente al individualismo occidental. Sí, yo creo que esa es una de las lecciones que nos traslada no solo Mandela, sino el propio continente africano, esos 55 países si tomáramos Sáhara Occidental, ¿no? Hay un principio muy sudafricano que es el principio del Ubuntu, que más o menos viene a decir, no me atrevo a decirlo en la lengua nativa porque cometería un disparate. El afrikaans, ¿no? Pero, bueno, no, el afrikaans era la lengua de la minoría blanca. Entonces, ellos dicen... Que él aprendió, ¿no? Que él aprendió en la cárcel, porque si quería comunicarse y quería convencer al enemigo, tenía que hablar y pensar de la misma forma que él, ¿no? Bueno, pues este principio del Ubuntu viene a decir más o menos, yo soy porque tú eres, yo soy gracias a ti. Entonces, yo soy gracias a la comunidad, gracias a la colectividad, algo que es muy africano. Por ejemplo, en Benín, en la lengua bariba, dicen, el árbol no hace al bosque, son todos los árboles los que hacen el bosque, ¿no? Bueno, pues en distintas comunidades africanas, en distintos pueblos de ese gran continente, el valor de lo colectivo es muy superior a lo que nosotros tenemos aquí. O sea, frente a un individualismo, el nuestro, que nos aleja cada vez más del otro, todavía esas naciones africanas piensan mucho en colectivo. Y cuando vas a África, cuando ves que cada vez más los teléfonos, esto de la globalización, te unen a los demás, ellos dicen, sí, todo eso está muy bien, pero empezamos a perder parte de lo que somos, la colectividad. Eso me parece que es una cosa no solo de Mandela y de Sudáfrica, sino del continente africano, que debíamos tomar más como ejemplo. ¿Y los enemigos de Mandela también han servido para hacer el relato? Claro, y mucho. O sea, lo primero eso, Mandela cuando llega a la cárcel, pues él empieza a querer pensar como el enemigo político. Quiere pensar como él para saber, o sea, empatiza de alguna manera. Él tiene un debate radiofónico, el único debate radiofónico que tuvo en las elecciones del 94, antes de las elecciones en las que fue elegido presidente, con de Klerk, y de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político. Un hombre de 76 años que se enfrenta a la presidencia de Sudáfrica después de haber pasado 27 en la cárcel, que este hombre lo que tenía que haber hecho era jubilarse y vivir su vida, y bueno, pues el Congreso Nacional Africano le pide que él sea el cartel electoral y él acepta. Entonces, en este debate con de Klerk le reprocha que no tiene bagaje político y él dice, sí, claro que no tengo bagaje político, pero he tenido 27 años para pensar en la Sudáfrica que quiero para el futuro. Entonces aprende de eso. Él cuando toma posesión en Union Buildings, en la presidencia de Sudáfrica, hay un bajorrelieve detrás del despacho presidencial. Entonces, claro, dentro del Congreso Nacional Africano querían que eliminara cualquier vestigio del pasado del Partido Nacional. Y ese bajorrelieve contaba la llegada de la minoría africana al país, una epopeya, bueno, pues grandiosa, que hizo grande al pueblo, a la minoría blanca, y que ellos llevaban a gala. Y él dice, ese bajorrelieve no desaparece, porque los sudafricanos blancos son tan sudafricanos como los negros. A la hora del nuevo himno de Sudáfrica, el nuevo himno de Sudáfrica tiene en cuenta a la minoría blanca, la bandera sudafricana. O sea, Mandela, claro que toma en cuenta a los que eran enemigos políticos, ¿no? Pero que eran sudafricanos. Entonces la convivencia pasa por convivir y por estar con el otro. Bueno, ¿se puede hablar de un Mandela activista y del Mandela que luego busca la reconciliación o no? Yo creo casi que van de la mano. Lo que pasa es que son diferentes formas de luchar por la paz. O sea, el hombre Mandela, el activista Mandela, yo creo que busca lo primero la democracia, la justicia y la paz para el país. Y eso en un momento determinado en el que con la instauración del apartheid en el año 48, que no era posible porque había un cuerpo legal que era horrible y que impedía legalmente que los negros y los blancos y la minoría india fueran iguales,
Pues entonces él tiene una manera de luchar que incluso incluye cierta forma de terrorismo con la lanza de la nación. Entonces era una forma de activismo que pasó incluso en un momento determinado por la violencia. Un factor que él reconoció, que bueno, pues que fue, lo presidió él mismo, lo empujó en un momento determinado. Una vez que cambia el escenario político, una vez que termina el apartheid, él sigue buscando la reconciliación. O sea, él busca la reconciliación, él habla de reconciliación y habla mucho de justicia. Yo creo que la justicia lleva amparada también la reconciliación también lleva amparada la justicia, van muy de la mano. ¿Cómo era Mandela? Pues Mandela era un hombre, yo creo que era muy normal. Claro, era un hombre muy normal que se vio metido en medio de una historia extraordinaria por el enemigo que tenía enfrente, que era grandioso, que las primeras leyes que segregaban injustamente a negros y blancos fueron anteriores a Mandela. O sea, la histórica ley de tierras que dividía el 87% de la tierra sudafricana, y la más rica, o sea, no solo la cantidad, sino la calidad, y entre la minoría blanca, un 10-11%, y el 13% de la tierra, entre el 87% restante, es de 5 años antes del nacimiento de Mandela. O sea, Mandela se encuentra metido en un tren que va vertiginoso sobre unas vías. Entonces el hombre, pues lo que no hace es ser pasivo. O sea, el hombre entra en una dinámica en la que el pueblo negro cada vez más, y sobre todo a partir del 48, cuando gana el Partido Nacional las elecciones, y es el espaldarazo al apartheid, pues el hombre entra en una dinámica en la que no se puede ser indiferente. Si eres indiferente, estás condenado a ser ciudadano de segunda en tu propio país. Entonces, es un hombre, yo creo, muy normal. Él tiene una frase que dice que cuando él sale de la cárcel, dice, cuando el mito sale a la calle, lo que entra por la puerta de su casa es el hombre. O sea, él se reconoce hombre, de verdad. O sea, él, claro, él se manejaba muy bien dentro de la mitología y del aura del hombre grandioso que era, pero él se reconocía hombre. Y se reconocía hombre con sus debilidades. O sea, por ejemplo, con Winnie Mandela, él lo vivió como hombre. O sea, como hombre, como marido ultrajado, como marido que se da cuenta de que sus 27 años de la cárcel, su mujer, bueno, pues sí, había mantenido el fervor por Mandela, pero también había mantenido otros fervores mucho más humanos y mucho más mundanos. Entonces, él vive como hombre, años, como padre de familia. Claro. Él siente... Hay un detalle muy personal de él. Claro, su madre muere estando él en prisión, ¿no? Entonces, él dice que no fue capaz como hijo de hacerle entender a su madre que luchaba por la libertad. Dice, mi madre murió pensando que su hijo era un delincuente. Entonces, bueno, pues todo ese misticismo y esa retórica del mito del hombre grandioso, él la vivía de una forma, yo creo, mucho más sosegada que la vivía el resto de... ¿Le mereció la pena la lucha? Hombre, yo creo que derribar el muro del apartheid, sí. Otra cosa es que él viera lo que después ocurrió con su legado. ¿Qué queda de ese hombre en Sudáfrica hoy en día? Bueno, queda mucho. O sea, yo creo que el ejemplo queda, y sobre todo que nosotros, que esto no estamos hablando de gente que vivió hace 4 o 5 siglos, no, lo hemos visto y lo hemos sentido y lo hemos escuchado. Queda un legado objetivo que es de democratización del país, pero el CNA, el Congreso Nacional Africano, en buena medida también, pues hay que reconocerlo, ha malgastado ese legado. O sea, el Congreso Nacional Africano, Mandela se dedicó en su legislatura, esos 5 años, a la reconciliación del país y dejó la política en manos de su gente, del CNA, también del Partido Nacional, de Inkatha, y la corrupción apareció desde el minuto 1. Entonces, ahora mismo, pues buena parte del legado de Mandela, pues yo creo que ha sido desaprovechado injustamente, y desde luego pues no ha hecho justicia con lo que fue su persona. Pero yo creo que los legados se consumen y se reciben cuando llega el momento. A lo mejor pues Mandela, digamos, fue un nuevo rico de un legado exuberante, que a lo mejor pues tiene que madurar y tiene que pasar una generación de políticos para que el pueblo asimile lo que de verdad es la igualdad entre negros y blancos. Uh-huh. La verdad es que la portada es preciosa, tiene colores vivos. Los colores de la bandera sudafricana. Los colores de la bandera, y bueno, es muy bonito. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti a la hora de abordar este proyecto? Pues escribirlo. Es bastante extenso, sí. Me refiero que yo... No, es que perdona, dice Javier que esto es un pellizquito. El pellizquito, para los que no están viendo el libro, tiene 726 páginas, Javier. El pellizquito era el título. Bueno, lo más difícil ha sido que si los periodistas somos, vamos a decir, narradores de historias de distancias más o menos cortas. Uh-huh. Y esto pues me han puesto
una distancia tremenda. Un maratón. Y yo era era corredor de bolsa, de ir con la bolsa del pan, a por el pan y a por la fruta, ¿no? Bueno, quiero decir que de la dinámica del reportaje en Mundo Negro, de los 12.000 caracteres, 2.000 palabras, 3.000 palabras, pues a 400 folios. Entonces, bueno, pues... Un pellizquito. Bueno, enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Javier Fariñas, esta biografía de Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island, que edita la editorial San Pablo. Desde luego un trabajo que merece mucho la pena de disfrutar si se quieren acercar a la figura de este icónico activista político, pues que nunca se va a pasar de moda, ¿no, Javier? No, y además, eso yo creo que el tenerlo tan cerca, o sea, yo creo que eso no estamos hablando de... O sea, la gente grande está al alcance de la mano. O sea, yo creo que a mí me da pena decir pues, que sí, la vida política en general, no solo en nuestro país, pero la vida política en general, pues nos produce muchos sinsabores. Ha habido gente política grande en contextos mucho más complicados que los nuestros. O sea, que la posibilidad de la grandeza es real y tangible. Entonces, pues merece la pena por eso. Gracias por haberte acercado a presentarlo también aquí en La Linterna. Muchísimas gracias, un placer. Javier. Sin duda, una figura icónica, ¿no? Javier, estabas escuchando ahí con mucha atención a nuestro compañero Javier Fariñas. Aprendiendo de Javier, como siempre, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo que ha hecho ha sido un trabajo impro. El libro tiene una pinta fantástica. Yo creo que es uno de los primeros libros que todos ahora en vacaciones debemos leer y con mucha atención, porque lo que ha explicado bien Javier, la figura de Nelson Mandela es que todos esos principios de los que muchos hablan, de tolerancia, de diálogo, de perdón, él los puso en práctica. Con lo cual... puso ejemplos. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, dentro de lo que es el ansia de reconciliación, pero sobre todo la necesidad de reconciliación que él observaba en un pueblo que había estado muy enfrentado con unos odios muy profundos, porque la represión de los africanos, de los blancos contra los negros, había sido terrible, y de los negros entre los negros. O sea, porque dentro de lo que es el Congreso Nacional Africano y los zulúes había habido unos enfrentamientos muy, muy fuertes. Con lo cual, Sudáfrica, que ahora mismo es el motor de toda esa región, ha conseguido cierta estabilidad que podría haber sido muchísimo mejor si no hubiera habido la corrupción galopante, ¿no? que están sufriendo, ¿no? Al final, leyendo la primera página del libro, dan ganas de seguir, porque ya te presenta un personaje que al final, Nelson Mandela es uno de esos personajes míticos que son muy fáciles de entender. Hay otros personajes políticos que requieren una explicación, un trabajo a fondo, pero en este caso no, es muy fácil de entender el mérito y el éxito de lo que él hizo. Pero precisamente por eso es interesante coger obras en profundidad como esta que ha escrito Javier, que nos van a ofrecer toda la complejidad de un personaje que, como él mismo ha dicho, tiene sus luces, algunas las conocemos, y también sus sombras, ¿no? Sí. El contexto político, ya no solo de Mandela, sino del país en el que vivió y del siglo en el que vivió, ¿no? La época en la que vivió. Y además, cuando estamos tan imbuidos ahora o bombardeados por esa estupidez de los 140 caracteres y demás, que hay quien se empeña en que todo se reduzca a una ocurrencia de 2 palabras, en fin, no voy a ir más por ahí. Pero que un trabajo en profundidad merece la pena. Bueno, es que una figura como la de Mandela merece también muchos matices, ¿no? Muchas apreciaciones. Claro, pero no solo, o sea, Mandela, por supuesto que sí, porque es un personaje excepcional, pero eso lo podemos trasladar a otros ámbitos de la sociedad de hoy en día, donde lo superfluo, la espuma de la cerveza no te deja ni siquiera degustar si la cerveza es buena o mala. O sea, en ese sentido, Mandela efectivamente amerita un trabajo en profundidad como este, pero otras cosas que estamos en el día a día también, ¿no? Y no lo hacemos porque nos están... En fin, no quiero irme más por ahí. Hay un capítulo que cuenta un poco los devaneos, los intentos de los comunistas entonces allá en Sudáfrica de ganárselo para la causa, y la reflexión que él hace es muy interesante, ¿no? Porque él desde el primer momento estaba pensando en la reconciliación que habéis dicho, y veía que lo que estaba ocurriendo en otros países con el comunismo iba precisamente en la dirección contraria, ¿no? Eso es curioso, pero a ver, en Europa estamos acostumbrados a ver a algunos grandes hombres, hemos luego importado también a Gandhi y a algunos otros, pero con este hemos convivido. Y quizá no nos hemos dado cuenta de la grandeza que tenía, porque los problemas de Sudáfrica eran grandes. Lo que pasa que eran grandes problemas, pero realmente su figura grande consiguió que Sudáfrica hiciera cosas importantes en el panorama político, bueno, y deportivo, y en fin. Solo hay que recordar el
el funeral en Sudáfrica hace 5 años, hace poco tiempo. Sí, pero es que hoy estaba viendo los festejos que hay en Sudáfrica, lo vi en la televisión para conmemorarlo con artistas, etcétera. Y claro, yo digo, joder, qué pasada de espectáculo, ¿no? De canciones, pero es que claro, es que Mandela para mucha gente inspiración, ¿no? fue una inspiración. Madiba. Es un auténtico líder. Madiba, como le llamaban. Lo echamos en falta, bueno, en fin, porque la pequeñez de los políticos, pues es conocida. Venga, ¿no? ¿qué quieres? ¿Que vayamos a lo doméstico? No, yo no quiero que vaya a ir a la... De todos modos, venga, vamos a lo doméstico. reivindicar el género de la biografía, que yo creo que es una maravilla, claro. Y es una forma de entrar en la historia a través de personas importantes, que yo creo que es apasionante. Y este libro, lo poco que he podido ojearlo y escuchando al autor, creo que es una oportunidad estupenda para conocer a un personaje maravilloso. Yo que sigo Mundo Negro, que es una publicación fantástica, y el trabajo que hacen sobre África es sensacional, creo que invita, o sea, además un trabajo como este, con un personaje como Mandela, insisto en lo que decía al principio, o sea, es que te invita a conocer, a leer y sobre todo a disfrutar de una biografía que te va a enseñar cosas, te va a hacer que reflexiones sobre algunos de los planteamientos que nosotros sobre tu propia vida, ¿no? podemos tener en el día a día. Y si quieren alguna referencia para engancharse un poco más los siguientes, a mí me gustó mucho la película Invictus. Sí, maravillosa, de Clint Eastwood. Donde Mandela, bueno, pues consigue, gracias al equipo de rugby, esa reconciliación, esa unidad. El deporte tiene ese tipo de el sentimiento nacional, ¿no? De virtud de aunar a las personas, a la gente de distintos pelajes, ¿no? Bueno, vamos a lo doméstico, Fernando, que me estás mirando ya como diciendo, dame de lo mío, ¿no? Dame de lo mío. Los integradores. Al final hemos visto, bueno, ya lo estábamos viendo o lo intuíamos o se veía venir, pero bueno, hoy ya se ha materializado de alguna manera esa ruptura dentro del independentismo entre Esquerra y Juntos por Cataluña, pues básicamente, pues como digo, por lo que ya veníamos viendo, ¿no? Parece que hay independentistas de primera y de segunda, los que se arriesgan a ir a la cárcel, los que se fugan, y ahora Puigdemont quería, bueno, que no ser suspendido de sus funciones como diputado, a diferencia de los otros 5 encarcelados procesados a los que sí se les iba a suspender temporalmente de sus funciones. Es decir, quería que se aplicara esa orden del juez Llarena a medias, y Esquerra ha dicho que no, que o todos o ninguno. O sea, es decir, los dos bloques entre los que están ya un poco cansados de tener imputados entre sus filas y los que siguen con la audiencia hacia adelante y les da igual todo, pero luego salen corriendo. Sí, bueno, aquí lo que estamos asistiendo es a la ruptura a una ruptura más en el bloque independentista, que está absolutamente fragmentado en este momento, porque a este enfrentamiento que ha sido intenso y que promete segundas partes a partir de mañana, hay que unir luego la ruptura en el propio partido PDeCAT, que afronta un congreso enseguida, el grupo parlamentario allí de Junts per Cat, que está absolutamente roto, Puigdemont presionando absolutamente para tratar de expulsar a Marta Pascal, que era la versión más moderada, dicho sea entre comillas, porque moderación hay poca en el PDeCAT, para tratar de que su gente, los puigdemonistas, sean los que controlen el partido. En fin, y siempre como elemento común el desafío permanente y la mirada siempre puesta en el independentismo, en la independencia. Ni un paso atrás, ni una cesión, a pesar de que en el otro lado del tablero el presidente del gobierno no para de hacer gestos, no para de mirar para otro lado cada vez que estos señores pisotean una y otra vez la Constitución, ¿no? Resumiendo. En resumen, yo creo que empieza una etapa muy dura para el independentismo y veremos hasta qué punto son capaces de volver a unirse. Yo creo que lo que está roto tiene muy difícil arreglo para ellos. Bueno, dura para el independentismo y también para Pedro Sánchez, porque claro, en vez de tener un frente, tiene 2 frentes y así, ¿no? Pedro Sánchez debe saber que son aguas muy procelosas, o sea que con el buenismo y el diálogo y ese tipo de cuestiones, esta gente ha demostrado que no, que ellos van a lo suyo, a un trágala de sí o sí, y el resultado de todo esto es algo que nosotros, por lo menos yo sí he venido manifestando durante estos meses, y es el interés personal de todos y cada uno. En este caso el interés personal del señor Puigdemont es clarísimo, que hay de lo mío, y sobre todo cuando yo he hecho una apuesta pero luego he sido tan valiente que me he escapado para evitar afrontar la responsabilidad de mis actos o la convicción de mis ideas independentistas, que oye, son perfectamente legítimas, pero
tienen que ajustarse a la ley, y el dinero está siempre por detrás, porque todos los movimientos que se están viendo, la presentación de su movimiento este pasado fin de semana, rompiendo su antiguo partido y, como decía Juan, intentando expulsar a todo aquel que no está bajo su mando, y luego lo que muchos presumíamos, y es que el sillón hace el hábito hacia el monje y el sillón hace al político, y cuando el señor Quim Torra se sienta en el sillón de presidente de la Generalidad, pues el señor Puigdemont se empieza a ir cada día, cada hora, a un olvido cada vez... La llama se apaga. Más irritante para él y sus intereses personales, insisto. Llevamos de todas formas meses oyendo, en efecto sí que son ciertas esas divisiones internas, pero no hay esa división a la hora de actuar, no sigue sin notarse nada. Ellos siguen funcionando en las cuestiones prácticas como un bloque, han impuesto la teoría allí y en parte aquí, sobre todo con este nuevo gobierno que se lo compra todo, la teoría de que actúan en nombre de un pueblo, como si se hubieran presentado juntos en las elecciones, que han conseguido que se olvide que no se presentaron juntos, que uno quedó por encima del otro y que por supuesto no quedó ninguno primero, que fue la opción nueva de Ciudadanos la que quedó primera. Y está todo por ver. No sé, quiero creer que el señor Sánchez tenga la habilidad de manejar semejante panorama, pero al mismo tiempo aprovecharse de estos márgenes que tiene, sí, en efecto de división, porque desde el momento que tragó, que hay que ver lo que tragó para recibir a Torra en la Moncloa, de esa forma, y como decían en el gobierno, estaba fomentando esta división, estaba dejando en evidencia las diferencias de criterio, las diferencias de táctica incluso entre su predecesor y el que dicen que era su jefe, y que no lo es tanto según vamos viendo día a día. Y luego está, en efecto, la división entre el listillo Puigdemont, que se va y se fuga y se evita entrar en la cárcel, y lo que además obliga o fomenta o favorece que sea Junqueras el que esté en la cárcel. En fin, ese resquemor que hay interno en ese bloque es el que hoy puede ser la gran esperanza del constitucionalismo, por cierto, muy 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 dividido, bastante más que ellos, que eso no esto de presumir de la división de los independentistas y no ver que ha saltado por los aires el bloque constitucionalista, también esto hay que tenerlo muy 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 en cuenta, O sea que esto, bastante más división hay ahora mismo entre este nuevo PSC posibilista, un gobierno dispuesto a buscar una tercera vía, a entregar lo que sea preciso, aunque solo sea para ganar tiempo y seguir en la Moncloa, Ciudadanos que también están muy descolocados en los términos de la política nacional, y un PP que simplemente o prácticamente ha desaparecido de Cataluña y busca su sitio estos días, a ver si quién sale, a ver quién no sale y en qué línea sale en toda la cuestión catalana. El panorama, aunque sea un rayito de esperanza por su división, esperemos que eso se plasme en una cuestión, por ejemplo, en las votaciones en el Parlamento. De momento han recurrido a la vía fácil de dejarlo todo para septiembre, que es, por cierto, muy español, sí, por muy nacionalistas que sean, que pase agosto, ya nos enfriaremos en septiembre, todos seguimos cobrando, seguimos en nuestros puestos, seguimos con el desafío, no asisto a tal reunión, sigo convenciendo a mis bases, y cuando volvamos en septiembre volverán precisamente a preparar otra vez la diada reivindicativa, otra vez el referéndum, y así que pasen los tiempos. A ver, aquí hay dos partes. Yo creo, alguna vez dijimos que Carles Puigdemont era un iluminado y que tenía un objetivo y todo el resto de cosas le traían al pairo. Yo creo que lo que hemos visto y es esto de pretender que se suspendiera a todos los diputados procesados menos a él, es algo que no se puede plantear, de verdad. O sea, podéis decir, no sé, bajo ningún argumento, simplemente porque pero es que Juntos por Cataluña ha dicho que lo había pactado con Esquerra y Esquerra ha dicho que no, sí que es un apartheid. El presidente del Parlamento es de Esquerra. Claro, pero quiero decir que un expresidente se plantee esa cuestión me parece insultante para los demás. Absolutamente. La segunda parte es para su partido, es decir, claro, el partido está dividido porque lo ha dividido él. Es decir, es lo que pasa con estos iluminados, que el partido es él y las personas que él quiera poner en la lista
que él elija para estar a su lado. Entonces, eso no es un partido político, naturalmente, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, pues eso, cada uno ha votado aquí dependiendo del grupo en el que esté, y por supuesto Puigdemont está montando ya otro partido que veremos qué recorrido tiene, porque yo creo que tal y como están las cosas, lo mejor que puede pasar con la antigua Convergencia es que desaparezca por sus escándalos que siguen todavía saliendo. Pero evidentemente la lectura que habéis hecho es la razonable, decir, bueno, ¿y esto cómo afecta? Bueno, pues la estrategia de Pedro Sánchez en este caso a mí me parece que ha dado buenos frutos. Decíamos, no, es que lo que quiere es efectivamente que... Pero fijaros una cosa, el independentismo se tenía que dividir, y se tenía que dividir porque lo que perseguía era imposible. Y no es ya por culpa de los iluminados, sino porque es algo inviable. Entonces, cuando algo es inviable y no puede llevarse a su fin, tiene que resquebrajarse por algún lado. Y estamos viendo las consecuencias no de la política de Pedro Sánchez, que sí le puede salpicar, sino de los propios independentistas, que lógicamente van a dibujar un nuevo panorama pues cuando haya elecciones o en el propio Parlamento de lo que ahora resulte de la división. Bueno. Alguno de los exconsejeros, ahora mismo no recuerdo quién, ha dicho que jugábamos al póker pero íbamos de farol. Bueno, eso ya lo han reconocido en muchas ocasiones. Esa no sé si fue Nuria Ponsatí que dijo lo de utilizar. Mira, o sea, efectivamente era inviable, pero estábamos para intentar. Yo sigo insistiendo, a ellos lo que les interesaba era el dinero, era su máxima preocupación, y han utilizado el planteamiento, el paraguas político para intentar conseguirlo. Y se han pasado de rosca. Y lo que cuenta ahora es que ese relato que ellos están intentando, no, políticamente no sé qué, no, oiga, mire usted ha violado la ley y eso es lo que tiene que responder. Enseguida continuamos en la tertulia de esta noche en La Linterna. Le queda media hora a la linterna de esta noche, de este miércoles 18 de julio, que estamos pasando en compañía de Juan Fernández Miranda, Javier Fernández Arribas, Ángel Collado y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Javier Fernández, Mar Domingo. Pues venimos contando las últimas horas de la carrera por la presidencia del Partido Popular. Los candidatos ya apuran sus últimos actos y entrevistas. La última, la de hace unos minutos, de Soraya Sáenz de Santamaría en 13 Televisión. Ha vuelto a insistir la ex vicepresidenta del Gobierno en la lista única que Casado sigue rechazando, y destaca también Soraya lo sano, casi todo lo sano, de esta campaña. A mí me gustaría llegar al Congreso con una lista única, una lista integrada. Es cierto que las reglas son las reglas, yo las respeto, pero el consenso también es una magnífica regla. Y ojalá llegáramos con una lista de integración. Yo lo voy a intentar hasta el final. Mire, yo lo más grueso que he dicho de un compañero fue de mi compañero Margallo, que dije, pues eso, a su compañero Carlos Herrera. Es lo más duro que he dicho de un compañero. Vamos hacia un jueves en el que, después de recorrerse toda España, como decimos, en las últimas semanas, tanto Casado como Sáenz de Santamaría van a echar el cierre de esta campaña por la presidencia del Partido Popular aquí en la capital. María Daván. Los dos candidatos cerrarán campaña en Madrid, Sáenz de Santamaría en la localidad de Las Rozas y Casado en pleno centro de la capital. El vicesecretario de Comunicación del PP participará también en un almuerzo al que asistirán todos los exministros de Rajoy que apoyan su candidatura. La integración antes del Congreso ha quedado descartada y queda por ver cómo se hará, si es que se hace, después del cónclave popular. Todo apunta además a que el resultado será muy ajustado. Vamos también hacia un jueves en el que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el primero del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y, pese a ofrecer diálogo a los independentistas, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tampoco va a enviar esta vez a ningún representante de la Generalitat. Joaquín Bizmanos. María Jesús Montero preside su primer Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al último acudió como consejera de Hacienda de Andalucía. La más veterana ya en estas citas, la responsable de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha criticado en la reunión del equipo económico algunas de las medidas que se van a abordar mañana. Ha recordado que darles un mayor margen con el déficit, 2 décimas, es sinónimo de más deuda. Ha mostrado también su malestar con el Ejecutivo por su intención de aliviar, de reestructurar el agujero de comunidades como Cataluña o Valencia. Es un ejemplo para no tener luego disciplina de estabilidad, disciplina fiscal, porque lo que hay que premiar en todo caso es al cumplidor, no al incumplidor. E insiste en pedir un nuevo modelo de financiación. Antes de reunirse con las comunidades autónomas, la ministra de Hacienda y la de Política Territorial, Batet, mantendrán un encuentro con los ayuntamientos. Va concluyendo un día en el que rendimos homenaje a Nelson Mandela en
el centenario de su nacimiento. De su legado hemos hablado en esta linterna con Javier Fariñas, es colaborador de la Linterna de la Iglesia y hoy ha presentado el libro Nelson Mandela, un jugador de damas en Robben Island. Evidentemente es un individuo extraordinario, con sus sombras también, que no son pocas, pero al rascar en la vida de la persona, lo que aparece es un pueblo. Es decir, personas más o menos conocidas, más o menos cercanas, y algunas a las que ni siquiera conoció el propio Mandela, son las que hicieron posible que Nelson Mandela fuera quien fue. O sea, Mandela es al final lo que brilla de una historia que es muy colectiva. Y vamos hacia una noche en la que va a continuar la búsqueda del hombre de 58 años que se ha fugado en la comarca cántabra de Liébana después de protagonizar un incidente armado. El operativo lo componen cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil. Se ha fugado después de atrincherarse en su casa tras una discusión familiar en Turieno, en la localidad de Camaleño. Óscar Casares es el alcalde del municipio. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues poco más, que sigue el operativo, están buscando y de momento no sin frutos. ¿Cómo era este vecino? ¿Era un vecino conflictivo? Bueno, ha sido un hombre que siempre ha estado pues cerca de trapicheando con drogas, siempre en esos ambientes, pero vamos, tampoco era excesivamente conflictivo, vamos. Tenía esos problemas, tuvo alguna de ellos creo que detenido, pero vamos, no había nada que apuntara al hecho que ha cometido el día de ayer. A esta hora no son pocos los que se preguntan cómo se ha podido escapar de su casa. Él estaba trincherado, pero la policía estaba al tanto y lógicamente al frente de la operación. No son pocos los que se preguntan cómo ha conseguido escapar de la vivienda. Bueno, pues aprovechando algún descuido, algún momento, algún punto ciego que no estaría bien vigilado, pues ha aprovechado y se ha fugado. Es una pena, pero bueno, hay que ya no lleva remedio. Lo que hay que intentar es por todos los medios pues localizarle cuanto antes para que baje un poco la tensión que se vive ahora mismo en toda la comarca. Claro, porque ahora mismo las directrices que han dado ustedes a la población, ¿cuáles son? Bueno, básicamente pues que si alguien le ve, pues que solamente avise a los cuerpos de seguridad, que no intente hacer nada ni tomar contacto con él, que solamente avise. Y pues poco más, pues tampoco vivimos en una comarca muy turística, ahora mismo estamos en temporada alta y tampoco es cuestión de alarmar, ¿no? Sería aparte muy complicado el evitar que la gente pues disfrute de la naturaleza y haga sus rutas y... Bueno, ¿se sabe en qué condiciones está este hombre? Quiero decir, si va armado... Armado se supone que sí, porque no ha aparecido en la vivienda, no ha aparecido ningún arma, o sea que se supone que va armado, claro. ¿Había tenido algún problema, no sé si le consta a usted anteriormente, con la Guardia Civil? ¿Este individuo? Sí, ya le digo, pues problemas relacionados con las drogas. Yo tenía antecedentes penales en ese aspecto. ¿Cuál es el estado de salud o cómo evoluciona el Guardia Civil que ha resultado herido en esta operación? Pues este mediodía, hablando con el coronel, el jefe de aquí de la zona de Cantabria, pues creo que lo operaban hoy, esta noche, pero bueno, era una herida no muy grave en un pie y bueno, yo creo que se va a restablecer sin problemas. Bueno, pues esperemos que las labores de búsqueda a lo largo de la noche den fruto y así también, todos puedan descansar y sobre todo usted, alcalde, que supongo que estarán siendo horas bastante complicadas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, vamos un día y pico movidito, sí. Bueno, pues ánimo con la búsqueda y seguro que pronto se va a resolver. Óscar Casares, alcalde de Camaleño, la localidad de Turieno, en la que se está buscando a ese hombre de 58 años que se ha fugado de su casa tras haber estado horas atrincherado y herido a un guardia civil en la huida. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
¿Y los oyentes en esta noche, Andrea? Los oyentes hablan de la recta final de las primarias del Partido Popular. Isabel dice que no saben lo que están haciendo con esas peleas de liderazgo con la que está cayendo con Sánchez. Otro oyente cree que estos conflictos ocurren en todos los partidos y Ángel opina que si no se ponen de acuerdo, el PP desaparecerá. Además, comentan los problemas que ha habido con los nuevos submarinos S-80 de la Armada Española. A Ángel le parece vergonzoso. Un oyente cree que en inversiones tan costosas no se deben cometer errores y otro oyente apunta a que habrá que ampliar el muelle de la base como se ha hecho alguna vez en puertos civiles para recibir a barcos más grandes. Ya te empieza a llegar la prensa de mañana, ¿verdad, Fernando? Y tiene novedades. ¿Tiene novedades? Sí. Venga, pues enseguida las contamos. Fernando, vamos a empezar a contar la prensa de mañana, que tiene noticia, pero eso vamos a dejarla para el final, ¿no? El ganchito que estabas dejando antes de la publi, vamos a condurarlo un poquito. Ya sabes que tú mandas aquí. Pues venga. Mira, como tengo incluso el ABC en color, que lo ha traído Juan. ¿Sí? Sí, pues... Una portada muy española, ¿verdad? Sí. Bueno, es el duelo a garrotazos. Los protagonistas sean Puigdemont y Junqueras. Es el duelo a garrotazos de Goya, ese cuadro que estaba, vamos, es un mural de las pinturas negras. Lo que pasa que ha cambiado las caras, uno es Puigdemont y el otro es Junqueras. Claro, Junqueras le está atizando porque ya está bien, ¿no? Hombre, claro, quería que le suspendieran a él, pero no a Puigdemont, entonces yo creo que no le ha gustado. El titular de ABC es: el golpismo se lía a garrotazos. Puigdemont rompe su partido y presiona a Esquerra Republicana para que el Parlamento ceda a su último capricho: cumplir solo en parte el auto de Llarena y suspender a todos los diputados procesados menos a él. Muy bien. Lo cual revela la catadura moral del señor Puigdemont. Ninguna. Esto de ponerse el último en la fila no va con él. Hay un hombre con un poco de, como se dice en mi tierra, un poco de pesambre. Sí, la fotografía se repite. Pesambre, está muy bonito, sí, eso. Se dice así. Está tanto en el Periódico de Cataluña como en La Razón. Se ve en su escaño al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, sentado, tapándose la cara con la mano. En el periódico se ve solo ese gesto, que parece que como abrumado, bueno, esperando el inicio de la sesión, dice el pie de foto, que no llegó, por cierto, y en la fotografía de La Razón se ve que está sentado o en cuclillas el conseller Damià Calvet, que no sé si le está animando o se están riendo los dos de algo, pero vamos, tiene un aspecto la cosa muy, muy mala. Y el titular... Le gusta muy triste. Sí. El titular del periódico es: guerra entre Esquerra y Junts per Catalunya por Puigdemont. La disputa sobre la sucesión parlamentaria del expresidente causa un cisma independentista. Y en La Razón, Puigdemont dinamita el independentismo. La suspensión del expresidente enfrenta a Esquerra Republicana y PDeCAT, y La Vanguardia va por el mismo lado. División dentro de Junts per Catalunya, eso es real, porque unos votaban una cosa y otros otra, y Esquerra Republicana por Puigdemont. Casi nada. Es una doble división. Dentro de Juntos por Cataluña, entre Juntos por Cataluña y Esquerra, entre eso, los nombres que lo cambian cada 2 por 3, es el nuevo partido de Puigdemont. Claro, es que lo que dice la CUP es que en el fondo están haciendo caso al juez Llarena, y eso es lo que ellos no pueden tolerar. O sea, que todos con todos, ¿no? Pero cuidado, que esto, como dice hace un momentito Ángel, luego cuando tienen que votar... ¿Se ponen todos de acuerdo? Aprietan las filas, claro. Es que bueno, hay que hoy no, pero sí, bueno, ya veremos. Hay que cobrar, siguen cobrando, ¿eh? Claro, es que hay que cobrar. O sea, no lo cuestionan. Hay que cobrar. Bueno, me imagino que eso estará en el resto de las portadas que no me han llegado. En la página 2 de ABC hay otro titular, además: el PNV condiciona su apoyo a nuevos impuestos a bajarlos en el País Vasco. Voy a volverlo a leer porque parece un trabalenguas, pero lo que me parece es alucinante. Que el PNV condiciona su apoyo a los nuevos impuestos que quiere poner Pedro Sánchez a que esos impuestos se bajen en el País Vasco. O sea, que más impuestos para todos, pero para ellos no. Es decir, un Puigdemont, ¿no? Bueno, ellos ya tienen prácticamente la independencia fiscal, es decir, eso, cualquier decisión que se tome, o casi todas las decisiones que se pueda tomar en la comisión de consejeros autonómicos, a ellos, bueno, es que ni van, o sea, no les importa un pimiento, ellos tienen su propia fiscalidad y lo cobran todo, y bueno, y recordemos el cupo y el concierto, yo no sé cómo se atreven a opinar, pero lo siguen haciendo, es evidente. Sí, pero se refiere a los futuros, ¿no? A los que todavía no han llegado, a los impuestos que todavía no... A ver, impuestos sobre la banca, lo aclaro un poco más, dice: pide sumar al concierto
los futuros tributos a banca y tecnológicas, o sea que vayan por la vía del concierto. Y aclara en un sumario ABC, dice, una de las entidades vascas afectadas por el gravamen a la banca es Kutxabank, en la que el PNV tiene un gran peso. Esto es como lo del fútbol con Alemania, ¿no? Que un deporte 11 contra 11 siempre gana Alemania. Pues la política española es, gobierna unas veces el PP, otras el PSOE, pero siempre gana el PNV, siempre. Y a veces 2 veces en la misma legislatura, como este año. Decirles en este caso, no, ustedes primero, somos muy educados y ¿por qué no se lo suben ustedes primero y luego ya veremos si no lo suben a los demás? En serio, Pedro Sánchez no puede aceptar una propuesta de este tipo, subir los impuestos a los españoles y no a los vascos, a los españoles vascos. No es ideas que luego hace falta esos 5 votos para cualquier cosa y ya, bueno, claro, gobernar. Es un agravio excesivamente... Tal y como están ahora las cosas, en el cupo se puede meter lo de Kutxabank, las tecnológicas, la banca y los molinillos en el mar, que aunque ya salgan del Golfo de Vizcaya, claro, pues es que tienen votos para presionar. Llegan los titulares, las portadas del País y del Mundo, y más o menos es lo mismo. El País, la división independentista bloquea el Parlamento catalán, y El Mundo, Puigdemont bloquea el Parlamento al negarse al ser sustituido. Esos son... Y hay una noticia más en El Mundo que yo creo que es interesante. Los Mossos pactaron con el Govern la retirada de las urnas del 1 de octubre. ¿Cómo que pactaron la retirada de las urnas? Dice que pactaron con el Govern. No retirarlas, en todo caso. Claro. La no retirada de claro, será eso. Habrá una errata ahí. Sí, te lo han pasado con errata. Voy a dárselo al Mundo, porque desde luego los Mossos no retiran una urna. No, precisamente no. Colaboraron a que no se retiraran. Y luego está el lío. Y luego está el lío de las primarias, Marta. Venga, vete a la noticia que estás deseando contar. No, es que está en todos los periódicos de una forma o de otra. Mira, en El País, por ejemplo, Pablo Casado, queremos ser todo a la derecha del PSOE. Sí, bueno, eso es lógico, ¿no? Sí, es una frase que ya acuñó en su día Aznar. Marcando territorios, ¿eh? Exactamente, sí. Por cierto, Aznar tiene un malestar increciendo que no ha ocultado, porque dice que no se le ha invitado, ¿no? Que no se le ha invitado al Congreso. Dice, yo solo he sido presidente del PP 14 años y ahora no me invitan al Congreso. Bueno, pero activamente se ha desmarcado del partido. Ya no él dice que no quiere saber nada. O sea, claro. No, yo solo comento el malestar. Bueno, hay un refrán que dice ni come ni deja comer, ¿no? Sí. A ver, digamos que cuando le interesa quiere ser invitado y cuando no pone a parir al partido, o sea que... Ser invitado para decir que no va, ¿no? O para llegar tarde, como en el Congreso de 2008, por ejemplo. Llegó a decir que ya no estaba, o sea que difícilmente le pueden tampoco invitar. Tampoco supo aclarar si estaba al orden de pago, ¿no? De su cuota como militante. Por lo que hemos sabido, lo normal es que no esté al orden de pago porque nadie está al orden de pago. O sea que no creo que fuera a hacerse la excepción. Debe ser uno de los 800.000 militantes fantasma del Partido Popular. Exacto. Y luego el titular de La Razón, el apoyo de Feijóo a Casado vuelca las quinielas del PP. Da por eso el periódico que, leo un poco más, dice, Feijóo tomará partido, pero no de manera personal, sino atendiendo al criterio de la mayoría de sus compromisarios y después de haber escuchado a sus presidentes provinciales. Ya hay dos presidentes provinciales que ya están pidiendo el voto para Soraya Sáenz de Santa María. El de La Coruña la está pidiendo para Casado. Vamos, es que en Galicia ya se ha pronunciado todo el mundo menos Feijóo. Cuando Feijóo se pronuncie mañana, estoy pensando en las diputadas de Pontevedra que están haciendo campaña por Soraya Sáenz de Santa María, que aparecen en el vídeo. Estoy pensando en el portavoz de presupuestos, uno de los cargos más importantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime Olano, que está trabajando con Casado y salen todas las fotos. Es decir, que el apoyo de Feijóo, pues será el de Feijóo, pero digamos que las fuerzas vivas, Baltar está diciendo que hay que votar a Soraya Sáenz de Santa María. Cada uno se ha pronunciado ya. Yo creo que menos Ana Pastor, que por motivos obvios tiene que ser neutral, aunque solo sea porque va a presidir el Congreso, de ahí para abajo se ha pronunciado todo el mundo en Galicia, menos Feijóo. A mí lo que me preocupa de todo esto es ¿y el domingo qué?
O el sábado por la tarde. Exacto, el sábado a la hora de comer ya. Sí, me iba el domingo para que, pues aunque dejar reposar, ¿no? Unas horas. Unas pocas horas, porque el daño interno, la erosión que se está produciendo entre los candidatos y sobre todo la división, la fractura que se está produciendo en el partido, yo como no soy en absoluto partidario de las primarias, creo que la democracia representativa tiene un valor y nos ha costado mucho conseguirla, y eso del lo asambleario, etcétera, etcétera, que nos quieren imponer desde partidos como Podemos y demás, y que si no eres demócrata, etcétera, etcétera, es absurdo, porque lo único que consigues es un desgaste de tal calibre y sobre todo unos cabreos entre unos y otros. Muy personales, por muy cierto. Personales, están llegando a unas circunstancias que yo creo que va a ser muy negativo para todos. En cualquier caso, vamos a ver el discurso de Rajoy el viernes por la tarde, a ver qué apelación a la integración hace, No, porque en eso yo creo que Casado tiene razón. Oiga, ¿qué integración? Claro. Aquí y luego, se han planteado unas primarias y aquí uno gana y otro pierde. Y luego ya veremos. Ya integraremos. Pues por eso, veamos cómo Rajoy hace esa petición de integración y luego qué sucede una vez que acabe el discurso de Rajoy, que es el viernes a las 7, si no me equivoco, 6:30, 7, hasta la votación, que es el sábado a las 11. En esas 14-15 horas va a haber la auténtica caza del compromisario dudoso, que se estima en unos 500-600. Veremos a ver, y ahí es donde se va a decidir todo. Y luego la clave de todo es cómo, una vez que se conozcan resultados, la candidatura ganadora intenta integrar a la perdedora. Veremos a ver, ahí las palabras se convertirán en hechos o no. Javier, lo es muy complicado, ¿no? Pinta tan mal que lo de apelar al sábado por la tarde no era por interrumpirte. Quiero decir que están pensando en suspender en ese momento el Congreso, en efecto, atribuir la victoria a una de las listas, pero que esa primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional electo, esos nombres, que esa lista de 35 nombres, no se reúnan, como es habitual en el Partido Popular, inmediatamente después de que se proclame la votación, sino aplazar esa reunión, porque se supone que en esa reunión habría un margen para que la candidatura ganadora integrara a miembros de la candidatura perdedora, cosa que igual convenía, dicen en Génova, dejarlo, si no para el domingo, quizá incluso para el lunes, y que las aguas se amansen en alguna medida, cosa que me parece que va a ser muy complicado, sobre todo si gana una y no gana el otro. Bueno, hay una noticia aquí, un sumario en La Razón que yo no entiendo muy bien. Ha mandado una carta a Génova, la sede del PP, a los compromisarios electos, y leo, está entrecomillada: no reservar sitio. Hay solo 2.000 plazas para 3.082 convocados. ¿No reservar sitio? Les dice a ellos, aquí puede ser una errata, no reservad sitio. Hay solo 2.000 plazas, 2.000 asientos para los 3.082, y los otros ¿cómo votan? No, en el Hotel Auditorium. En el hotel para la votación. Sí. No, en fin, no se entiende. Esto me parece una cosa extrañísima. Habrá que profundizar. Lo que no hay esta vez es sitio reservado, porque sí que suelen estar agrupados en todos los congresos del PP, digamos que por el origen provincial o regional se les reserva un sitio, y esta vez la novedad, para que no se les identifique, luego obviamente va a facilitar en hoteles para la que según lleguen se vayan sentando como quieran. Esa es la consigna que yo entendía, o las instrucciones que tenía para que no se les identifique visualmente. Eso es, que no creen que tienen que estar en el tercer piso entre la fila tal y tal como ocurre hasta ahora, sino que es libre, entrada libre. Que se aprieten, vamos. Eso se entiende bastante mejor, para que no haya grupos. Por cierto, me acaba de llegar la portada del País. La fotografía de portada está dedicada a los 100 años de Mandela, precisamente. Y recuerda el periódico: Sudáfrica celebró ayer el centenario del nacimiento de Nelson Mandela, primer presidente negro del país, e icono mundial de la lucha contra el racismo. Y se ve la imagen a un niño que está fijando en la pared varias fotos en una pizarra, precisamente en Durban. Y luego está la huelga de Ryanair, 100.000 viajeros que se van a quedar en su sitio. España, Portugal y Bélgica afectados por los paros del día 25 y 26 de julio. En fin, esto es lo de todos los veranos. Se aprovechan las fechas en las que realmente más se necesita ese servicio, pues para reivindicar, pues para hacer las reivindicaciones laborales, que pues también están en su derecho, ¿no? Al final el usuario, mientras estén los servicios mínimos y pero volvemos a lo de siempre, Marta. Sí, el usuario. Nadie regula el derecho de huelga, porque no está desarrollado y nadie se atreve a regularlo como Dios manda, y sobre todo para evitar que
los derechos de unos, que son muy legítimos, no perjudiquen a miles y miles de personas. Que no se utilice al usuario, básicamente. Fernando. Pues mira, una última noticia en La Razón. La baja de Irene Montero retrasará la declaración del director del CNI. PP y PSOE rechazan la comparecencia de la titular de Hacienda. Bueno, esto es para hablar del caso Corina, pero Madre mía. Bueno, ahí pues, se va haciendo la bolita cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. sí, pero bueno, de momento está de baja Irene Montero y se retrasa la declaración. En fin, así quedan las Pues cosas. nada. ¿Alguna cosa más, Fernando, o lo dejamos aquí? Pues está en todas las portadas también, lo has dicho tú también, leo un titular: caza al Rambo de Cantabria. El Rambo de Cantabria, que se llama Luciano Simón Gómez, ha disparado desde su casa, ¿sabes cuántas balas? ¿Cuántas? 100. Madre mía, bueno. Un arsenal. Le están buscando, le están Decías buscando. que se iba armado. Claro, porque a lo mejor ya se había gastado todas las balas en el primer asalto. Igual ya no. Pero parece que no. Parece Tenemos que que no. dejarlo aquí. Juan Fernández Miranda, buenas noches. Buenas noches, Marta. Javier Fernández Arribas, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Ángel Collado, un placer como siempre. Igualmente, Y buenas Fernando noches. Rayón, nos vemos mañana. Mañana, que será jueves 19 de julio, Santos, Arsenio, Ana Coreta, Tecla Mártir y Áurea Virgen y Martín. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Belén Montes. En la coordinación general, Javier Fernández Mardomingo. Hoy que Santa Tecla no me dices nada. Y ayer que Pues estaba es la mártires patrona chino, de que los no. informáticos. No, ayer con los chinos estábamos Vale, pues, servidos. claro, pero hoy es el guión tuyo, siempre lo dices, Santa Tecla. La patrona de los informáticos Vale. de toda la vida. Y en el micrófono, Marta Ruiz, hasta mañana.